Bueno, muchísimas gracias. Le hemos pedido que cuente un poquito, Alfonso, lo que está detrás de eso que hace unos días hemos presentado, y es te doy el instrumento de matar que es lo que hemos presentado hace pocos días, que es una experiencia novedosa, porque es una experiencia novedosa de colaboración a largo plazo, que también demuestra un cambio también de interno dentro de Accenture, de colaboración con el mundo universitario. Gracias por confiar con nosotros y cuando quieras. Muchas gracias a vosotros, primero por haberme invitado, es todo un honor y un placer, un privilegio. Esto es uno de los... El CAIT es uno de los centros que hemos tomado como referencia para impulsar algunas de las ideas que se han materializado en lo que os voy a contar a continuación. Gracias a vosotros por vuestro tiempo, porque vais a perder aproximadamente una media hora escuchándome. Bueno, voy a intentar que sean unos 20 minutos para poder dar margen a que me podáis dirigir alguna pregunta si estáis realmente interesados. Si no, tendremos ocasión de charlar durante el café. Me voy a presentar rápidamente. Y voy a presentarme rápidamente de la forma que no me gusta hacerlo, que es diciendo qué soy, ¿no? En realidad me preocupa qué soy con respecto a qué título tengo, qué tipo de responsabilidades tengo y a qué me dedico. Normalmente me gusta más definirme con cómo me gusta hacer las cosas, cuáles son mis motivaciones, creo que me define un poco más como persona. Y además voy a aprovechar este mensaje porque todo lo que es el hilo argumental de cómo hemos llegado a crear este centro viene muy motivado por el porqué, ¿no? Esto que no es un concepto mío, sino que viene de Sinek, va a ser un poco el hilo argumental, un poco para que vayáis entendiendo y acompañándome en lo que sería toda la historia de cómo hemos generado este centro. Y soy un socio de Accenture, uno más, que principalmente llevo todo el área de... soy el responsable de innovación en toda la parte de tecnología y impulsor principalmente de la práctica de inteligencia artificial dentro de lo que es Accenture en los últimos años. Soy un exalumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, antes Facultad de Informática. Fui miembro del Departamento de Inteligencia Artificial, formé parte del Laboratorio de Investigación de Validación de Aplicaciones Industriales. Algunos de mis excompañeros en esa época tienen roles interesantes dentro de lo que es la propia universidad. Algunos de ellos han desarrollado spin-offs y tienen centros y están aquí ubicados dentro del CAIT y de alguna manera me han ayudado también a entender un poco cómo se estaba moviendo la universidad y ayudarme a entender y valorar las sinergias potenciales que podría tener con una compañía como es la nuestra, que es Accenture, ¿no? El objetivo de Accenture a la hora de apostar por la innovación se basa principalmente en una cosa que ya vamos a empezar a llevar un poco la contraria, ¿no? No queremos realmente que sean los hechos lo que nos definen. Queremos que actualmente y hoy por hoy es la motivación, la pasión, el porqué de las cosas, la fe y las creencias en lo que creemos y en lo que nos motiva, lo que realmente induce un poco el motor del cambio y que al final termina generando lo que serán las acciones. Es decir, el tipo de actividades que voy a realizar, que al final es lo que todo el mundo ve. Pero lo que subyace en el fondo es mi propia motivación. El por qué quiero hacer estas cosas, por qué es interesante, por qué creo en ellas. Al final es lo que me va a dar ese impulso que va a hacer que confiéis en mí, que creáis que las ideas que estoy teniendo son más o menos adecuadas o correctas o incorrectas, pero si compartís un poco esa fe en mis propias creencias, al final seguramente me entenderéis mejor, me respaldaréis y me perdonaréis muchísimo mejor todos los errores que voy a cometer y que cometeremos juntos, ¿no? Un poco esta es la idea de base de por qué nace la Innovation Space. La Innovation Space nace de la creencia de que actualmente, por utilizar una frase que se está volviendo un poco manida últimamente, ya parece que no estamos exactamente en una era de cambios. Parece que nos estamos moviendo a lo que es un cambio de era. Parece que hemos pasado de la economía del producto a la economía del servicio y ahora tenemos que dar algo más, ¿no? Ya no es solo un producto con el servicio, eso ya no nos diferencia. Ahora empezamos a vender experiencias. Ahora estamos en una época en la de la economía de la experiencia. Los productos están personalizados. Ya no te venden directamente algo más toda una serie de valor añadido alrededor, sino que además te venden algo con una serie de valor añadido alrededor que te motiva y que te acompaña en tu día a día de la forma en la que a ti realmente te engancha, ¿eh? Este cambio de era, además, está viniendo acompañado de toda una serie de cambios tecnológicos que están impulsando realmente un poco la forma en la que estamos viendo y está reaccionando la sociedad. En los últimos, y esto lo habréis oído un millón de veces, no voy a incidir mucho en este mensaje, pero en los últimos
15, 20 años se ha avanzado más de lo que se ha avanzado en los 300 anteriores. Estamos a un nivel de cambio tan drástico como el que introdujo en su momento la revolución industrial, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuáles son estos motores de cambio? Pues oye, las tecnologías han avanzado de una forma brutal, pero es que la inteligencia artificial empieza a darnos una serie de palancas a la hora de cómo aumentar de alguna forma nuestras capacidades y cómo conseguir hacer cosas que antes no podíamos hacer de una forma mucho más rápida y mucho más interactiva, que nos permite además emplear parte de nuestro tiempo, dejar de lado tareas rutinarias y centrarnos en lo que sería pensar un poco más y de hacer actividades de mayor valor. Entonces, nuestra creencia firme en que la inteligencia artificial abre un campo a las empresas que les permitan acelerar parte de sus procesos, realizar cosas que no hacían, tener opción a investigar sobre los datos, sobre la información, a cruzar líneas de negocio y impulsar nuevas actividades, es lo que hace que consideremos que la inteligencia artificial tenía que ser una de las piedras angulares que van a motivar ese cambio. ¿Bien? Por otro lado, tenemos un pequeño problema, y es que, y como consultora en nuestro caso es claro y es evidente, nosotros no tenemos productos, no generamos productos, nuestros productos son las personas. Nosotros en realidad lo que vendemos es conocimiento y experiencia. Este conocimiento y esta experiencia parte del talento de las personas, ¿de acuerdo? Cuando se empieza a incrementar de una forma exponencial la tecnología que permite hacer las cosas mucho más rápidos, entran ciclos agile, entran nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de abordar los problemas, nos encontramos con la situación en la que la demanda y las posibilidades de negocio crecen exponencialmente. Encima, con la inteligencia artificial, con los datos cruzados, con todo lo que serían los big data, empieza a surgir posibilidades de mezclar líneas de servicio y líneas de negocio. Hay empresas que han explotado esta idea de una forma brutal y han conseguido unos éxitos tremendos. Amazon era una empresa que vendía libros y ahora básicamente el 80%, 90% de su negocio se basa en hardware. Sigue vendiendo un montón de cosas y se ha montado como prácticamente el retailer del futuro, ¿no? Se terminará comiendo prácticamente el mundo, como no reaccionemos de alguna manera. Entonces, este crecimiento exponencial hace que en un modelo de consultoría en el que estamos vinculados a las personas, que tenemos un crecimiento geométrico, por decirlo de algún modo, o aritmético, es decir, nosotros incrementamos a las personas de una forma gradual y no tenemos opción a coger y multiplicar exponencialmente el número de recursos que nos proporcionan ese talento. Entonces nos obliga a pensarnos y nos ha obligado a replantearnos el modelo en el que gestionamos, trabajamos y adquirimos conocimiento para luego aplicarlo a la atención a nuestros clientes. Al final es lo que es, ¿no? Esto hace que, por un lado, la inteligencia artificial que abre nuevas capacidades y, por otro lado, de alguna manera, la necesidad de tener que agrupar ese talento y de poder aplicarlo de una forma dinámica, nos obligue a adoptar este concepto que últimamente se llama liquid, ¿no? Esa forma de amoldarme directamente al espacio en aquellas áreas y en aquellos momentos en los que es necesario terminar de hacerlo. Pues así estuvimos aproximadamente llevamos discutiendo esto y hablando muchísimo de esto durante 2 años, ¿no? Cómo nos vamos a moldar, cómo vamos a cambiar, cómo lo vamos a hacer. Los 3 últimos años, si algunos de vosotros han tenido contacto con Accenture, creo que habréis notado realmente cómo hemos ido cambiando. Hoy, de hecho, por hacer una excepción, y en honor a este ámbito, me he vuelto a poner una corbata. Normalmente me las estoy dejando un poco de lado, para quitarnos un poco esa imagen tradicional de lo que era antes Andersen Consulting, como luego hemos pasado por Accenture, una empresa demasiado seria en algún momento, como ahora nos hemos vuelto bastante líquidos y bastante flexibles para poder llegar a coger y adaptarnos a todo este mundo que está cambiando, ¿no? Estuvimos hablando mucho tiempo y llegó un momento en el que decidimos que bueno, ya no era tanto el momento de hablar, era el momento de empezar a generar esas acciones. Nuestras creencias estaban afianzadas, las estábamos viendo, los clientes nos los transmitían y decidimos dar un paso adelante. Decidimos dar ese paso adelante alrededor del talento, alrededor de la innovación y alrededor de la inteligencia artificial. Y este paso adelante al final, después de un año, aunque finalmente se terminó de firmar, se presentó oficialmente el día 13, aquí en la Escuela Técnica Superior, en la Innovation Space, ha sido un recorrido de un año negociando, generando, buscando este nuevo modelo de colaboración con la universidad, tomando como referencia centros como el KITE y el tipo de actividades que realizaban, amoldándolo directamente a lo que sería nuestro propio espíritu como Accenture y lo que serían nuestra propia forma de hacer las cosas para terminar de evolucionar a lo que estamos hablando. En la Innovation Space, que básicamente voy a intentar resumiros en qué consiste.
Lo que os he venido contando hasta ahora está un poco vinculado con lo que veis. Para nosotros y nuestra base principal es, obviamente, somos una empresa enfocada a nuestros clientes, trabajamos por, para y con ellos. Es nuestra razón de ser, es nuestro objetivo. Por otro lado, la inteligencia artificial y la innovación es, como os comentaba, creemos que son los motores del cambio y hay que estar ahí. No es una opción, no es una alternativa, es una realidad. O estamos o nos movemos hacia la inteligencia artificial y hacia la innovación, o empezamos a hacer las cosas de una forma acorde a cómo está cambiando el mundo y cómo se está transformando la sociedad, o somos unos agentes de ese cambio y de alguna forma ayudamos a acelerarlo y a que se ejecute de una forma correcta, y cuando hablamos de una forma correcta es que impacta muchísimo en la sociedad. ¿Cómo se manejan estos mensajes, sobre todo cuando se habla de inteligencia artificial? ¿Cuál es la percepción de las personas, de los trabajadores, de la gente, de mi propio hijo, cuando en un momento determinado ve un robot y me pregunta que si eso es capaz de reemplazar a su profesora? Pues son mensajes que tienes que en un momento determinado gestionar, porque de hecho le gusta más interactuar con el robot que con su profesora, ¿no? Se está produciendo este tipo de cambio, tiene un impacto, hay que digerirlo bien, hay que gestionarlo bien, hay que manipularlo bien, ¿no? Y luego, por otro lado, obviamente, alrededor de este cambio, el talento es lo más relevante y lo más importante que hay, pero el talento tiene una pequeña trampa, y me vais a permitir que haga este comentario, a lo mejor un poco cínico, pero realista. El talento no se tiene siempre. Esto es una máxima, ¿no? Yo creo que hay muy pocas personas en este mundo que hayan estado dotados con un talento a lo largo de toda su vida. La gente, por lo general, tiene talento en algunas áreas y tiene momentos de inspiración que generan ideas realmente novedosas que luego realmente impulsan y transforman. Pero el talento no es la propiedad permanente de una determinada persona o de una persona en concreto, sino que básicamente va variando y fluctúa. Entonces, cuando empresas como las consultoras o como algunos de los que puedo ver aquí, que son clientes nuestros, Repsol, etcétera, etcétera, hablan de adquirir el talento, no estamos tanto hablando hoy en día como contratar a alguien para tenerlo permanentemente. Yo creo que esta idea ya ha desaparecido. O debería, o creo que está empezando a desaparecer y con el futuro desaparecerá. Lo que parece más interesante es tener acceso a ese talento cuando en un momento determinado lo necesitas y lo requieres. Esta capacidad de ser líquido para terminar de llegar a los recursos y a las personas que me pueden aportar algo en un momento determinado y concreto y que mañana se lo pueden estar aportando a otras personas y que ese talento se va a ir realimentando y va a ir creciendo. Si intento capitalizar el talento, yo creo que al final, y es mi opinión personal, también, algunos estarán de acuerdo o no, pero intentar capitalizar el talento al final lo que termina generando es destrucción del talento. Y a lo mejor Accenture, si miramos hacia atrás y hago un ejercicio un poco crítico y pensamos cómo ha evolucionado, igual Accenture ha sido una de las empresas que ha destruido más talento, precisamente por intentar capitalizarlo, por matar un poco ese espíritu innovador, creador, imaginativo, creativo, que motiva a algunas personas y que les inspira en la generación de ese talento. Entonces ese intento de capitalización al final puede tener efectos contraproducentes. Empezamos a creer más que es mucho más interesante jugar con lo que llamamos el ecosistema, es decir, ya me veo a mí mismo más como un catalizador, como un centralizador o como una red neuronal, si quieres, de acceso al talento y de la identificación de necesidades junto con la identificación del talento que es básicamente requerido. Si a esto le sumo mi propia capacidad para impulsar innovación, porque entiendo las necesidades de los clientes, entiendo en dónde puede estar el talento y cómo acceder a él, me he generado esta red y además entiendo cómo puedo llegar a manejar la innovación, entonces empiezo a poder controlar un poco mejor lo que pueden ser mis propias capacidades y la forma en la que quiero y qué quiero hacer, ¿no? Esa es un poco la motivación que nos lleva a cómo entender el talento, cómo acceder a él, cómo impulsarlo y no destruirlo, cómo no intentar capitalizarlo y cómo engancharlo con el resto de las líneas de los tres ejes principales que hay: clientes,
innovación, en nuestro caso muy apalancado en la inteligencia artificial. También estamos apostando por otras áreas, ¿no? La realidad, las immersive realities, la realidad virtual junto con la realidad aumentada y desde luego obviamente áreas como blockchain. Son tres palancas que creo que realmente son las que van a ir generando un poco los cambios. Este primer año hemos decidido empezar con inteligencia artificial y vamos a ver qué tal vamos evolucionando en este sentido. Al final, un poco de lo que estábamos hablando es precisamente esto, el cómo llevar soluciones a nuestros clientes desde que sean en un momento determinado innovadoras y que aporten ese valor añadido. Específicamente, y si lo centramos en el caso de la Innovation Space, un poco focalizado, en este caso, alrededor de la inteligencia artificial. La innovación tiene otra trampa curiosa, que se alimenta de la investigación. No puedes innovar si no hay una labor de investigación de fondo. Entonces, para empresas que están muy enfocadas en la búsqueda de resultados y que la investigación no forma parte realmente de su core, o sea, estamos hablando de empresas que no están farmacéuticas, determinado tipo de compañías, la investigación es parte del core y es algo que llevan protegiendo tradicionalmente durante muchísimos años. Sin embargo, en empresas como la consultoría, en realidad nosotros, y seamos francos de nuevo, no buscamos realmente investigar. Nosotros buscamos el coger materiales o ideas que ya han sido investigadas, maduras, que han demostrado la fiabilidad y la viabilidad y aplicarlas al cliente, que en un momento de una forma rápida y proactiva para conseguir los beneficios en su negocio que más le pueden aportar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, como consultora, no invertimos en investigación, pero somos conscientes de que la investigación, a fin de cuentas, es el motor de la innovación. No puedo innovar si no hay un trabajo de investigación previo que me ha identificado cuáles son los elementos teóricos sobre los que al final puedo terminar de desarrollar alguna idea o materializarla y encontrar el campo de aplicación dentro de la industria. Como no tenemos capacidad investigadora, pero queremos innovar y queremos tener acceso a ese talento que nos ayude a terminar de apalancar la innovación, aprovechando que conocemos a nuestros clientes, pues lo lógico es buscar a alguien que investigue por nosotros. Y qué mejor sitio que una universidad, ¿no? Hasta aquí la línea de razonamiento, espero que la compartáis, por lo menos no veo a nadie que esté negando. Y un poco la idea de la Innovation Space surge precisamente de esto, intentar aprovechar la investigación que pueden realizar las universidades con el conocimiento de nuestros clientes, incentivando la innovación para terminar de llevar estas ideas. Es un poco lo mismo que hace el KITE y de hecho nos apalancamos y trabajamos con el KITE en determinados puntos de este proceso. La siguiente slide, que ya es un poco más tediosa y menos digital, por decirlo de algún modo, menos vistosa, analizamos un poco paso a paso cada uno de los puntos de este proceso, ¿no? Y en el CAI y directamente con este centro trabajamos en un par de áreas muy concretas a la hora de terminar de materializar y de desarrollar estas ideas. Nuestro modelo, y en Accenture como generamos frameworks, arquitecturas e industrializamos prácticamente todo, también tenemos un framework y una arquitectura de la innovación. Es algo que también generó ciertas disputas y ciertos debates. Esos dibujitos que prácticamente no se ven arriba son un poco el enlace de lo que para nosotros el caballo es la estrategia, es la definición de la estrategia y la investigación, una parte importante. Luego conectamos con nuestros laboratorios. Tenemos dos niveles, por decirlo de algún modo, de laboratorios. Tenemos los laboratorios centrados en nanolaboratorios, en pequeños elementos o pequeños assets que nos pueden ayudar a entender o a generar un determinado valor. Y luego tenemos los liquid studios, que son estudios en los que al final vamos juntando estas pequeñas piezas que hemos creado de innovación para terminar de moverlo hacia un punto final en el que ya estamos hablando de productos, modelo molécula, que tenemos los Innovation Centers, donde directamente ya terminamos de encuadrar y fijar un poco estas ideas. Por el camino,
Es importante para nosotros lo que llamamos las opciones de Venture Accenture, es decir, el cómo capitalizamos, cómo creamos la base financiera, económica y de sustento de esa startup, de ese spin-off, de esa idea que queremos, o de ese asset que en un momento determinado queremos comercializar. Cuando probamos que esto ya funciona, entonces nos plantamos el siguiente paso, que es en donde realmente nosotros ya somos mucho más fuertes y nos sentimos mucho más cómodos, ¿no? Que sería la parte de los delivery centers. Es decir, cuando ya industrializamos todo el proceso, cuando ya tenemos una base. Tradicionalmente, antes, y Accenture es principalmente más conocida, porque interactuaba en la parte final del proceso. Tenemos un conjunto, y en España somos muy potentes a nivel de capacidades de delivery center, pero identificábamos que para llegar a ese punto hoy en día o nos apalancábamos en lo que hacían los demás y nos quedábamos atrás, o empezamos a generar directamente toda esa pirámide previa para ir asegurándonos de que estamos industrializando nuevas ideas que llegan a nuevas necesidades del mercado. Esto lo hemos enganchado con el concepto y con la idea de la Innovation Space, en el que, por resumirlo, básicamente nos centramos en lanzar una serie de calls for ideas que están abiertas tanto a los grupos de investigación como a los propios estudiantes. Este es un acuerdo que hemos firmado con la Politécnica de Madrid, es decir, está abierto no solo a la Facultad de Informática o la Escuela Técnica Superior, está abierto a absolutamente todas las universidades, todas las facultades y escuelas de la UPM. Trabajamos en todas las áreas. Es un acuerdo también abierto, aunque en líneas generales no está limitado de por sí como paraguas marco a la inteligencia artificial, pero de momento, y para ver cómo lo pilotamos en este primer año, nos hemos centrado en inteligencia artificial, como os comentaba, y hemos creado este modelo en el que está estandarizado y estamos lanzando nuestras primeras calls for ideas. Es decir, abrimos un poco el debate a los grupos de investigación para que nos proporcionen las ideas que creen que pueden ser interesantes para desarrollar, y a los estudiantes. Nos hemos enganchado con los programas de máster también para ayudarles a que nos terminen de sugerir dónde creen que puede haber ideas novedosas en base a lo que ellos están estudiando o lo que están experimentando o su propia experiencia dentro de lo que es su mundo y su día a día. ¿De acuerdo? Jugamos con dos modelos. Aceptamos ideas que vienen cuando abrimos una determinada serie de plazos y luego jugamos con un segundo modelo que es lanzamos challenge. Hacemos un poco también impulsor de las necesidades de la industria, en el que capturamos elementos que determinadas compañías de nuestros clientes creen que puede ser un desafío a nivel de investigación, a nivel de innovación hoy en día, creen que puede aportarles valor, desde temas logísticos, cadenas de tal, no sé, en farmacéuticas hay casos realmente interesantes, y lo que hacemos es traducir esas ideas o esos retos, se los transmitimos directamente a los grupos de investigación para ver cómo responden, ¿de acuerdo? De ahí pasamos a la fase de incubación y aceleración, generamos un poco, creamos una estructura para que estas empresas desarrollen estas ideas, vamos y entramos ya directamente en lo que sería un poco el ecosistema de Accenture para poner en contacto directamente a los clientes y facilitar lo que... Y aquí es donde empieza ya a tener un papel muy relevante el enganche que tenemos con el KITE en cómo ayudarnos a generar ese emprendimiento por parte del grupo de investigación para generar un spin-off y una startup, y luego al final terminamos de integrarlo dentro de lo que sería la industrialización y hacer el scale-up. Y aquí nuevamente nos apoyamos un poco en nuestras capacidades. Uno de los temas interesantes cuando analizamos un poco las startups es hasta qué punto las startups pueden incidir o no en lo que es el core de negocio de algunas empresas. Una startup como un elemento satélite puede ser interesante, pero cuando empieza a convertirse en un elemento que es crítico, business critical, cuando es core del negocio, la capacidad que pueda tener una startup para dar servicios de 24/7, para terminar de evolucionar en base a cómo evoluciona o no evoluciona el negocio, para customizar su propia solución en base a los diferentes clientes que vayan saliendo, los determinados departamentos que quiera hacerlo, no siempre funciona. En muy pocos casos funciona. Las startups tienen muy poca llegada a lo que es el core. ¿Por qué? Porque una empresa que, si toda mi gestión del revenue management entiendo que hay un asset interesante y que es potente, pero no tengo capacidad para que me dé soporte 24/7, y que si cualquier tipo de incidencia no hay alguien que me lo vaya a resolver dentro de unos SLAs, de unos niveles de servicio, de respuesta, pues tengo un problema a la hora de implantarlo. Entonces no quiero hacerlo. Entonces aquí consideramos que el hecho de trabajar conjuntamente estas spin-offs o estas startups que generamos junto con Accenture, que sí que tenemos esas capacidades para hacerlo, nos permite impulsar y tener un modelo mucho más interesante y tener mayor llegada en cuanto al tipo de problemas que podemos resolver. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Perdona? No, en principio, bueno, dependiendo del nivel de confianza que tengamos con el cliente, nosotros escuchamos y entendemos los retos que hay. Planificamos y evaluamos si podemos dar una respuesta a ese tipo de preguntas. Se la transmitimos a través de la Innovation Space y volvemos al cliente y le podemos hacer una determinada propuesta. Hay casos en los que los clientes nos han llegado con retos específicos y nos han hecho un desafío de si somos capaces de dar respuesta a este tipo de necesidad, porque llevan X tiempo investigando y no encuentran nada que realmente les satisfaga a nivel de respuesta. Este es un caso y una aproximación. En otros casos recopilamos necesidades potenciales de industria y entonces nos acercamos a los clientes y les planteamos que estamos encontrando soluciones en este punto y este punto, que sí les pueden interesar, y les brindamos la opción a que nos ayuden un poco a matizar la propia necesidad y el cómo resolverla. El centro lo hemos arrancado hace 15 días y, sin embargo, ya hemos tenido ahora mismo, de hecho, como ha salido en los medios, hay clientes que se nos han acercado a decirnos que se lo expliquemos y que se lo comentemos. Entonces, no hemos hecho un ejercicio realmente proactivo. Estoy intentando asumir reactivamente la avalancha de peticiones que estoy teniendo, ¿no? Pero estamos llegando a niveles de diálogo realmente interesantes. No pensé que fuéramos a tener tanto éxito. Estamos intentando digerirlo. Hay otra cosa que no has comentado, pero también es interesante, y es que también se plantea como un lugar en el cual también el propio personal de Accenture puede estar trabajando con nosotros. Es decir, que no se pretende tener una estructura totalmente diferenciada, ni mucho menos, ¿no? Y eso habrá que aprender, ¿eh? Aquí hay una curva de aprendizaje en este proceso que en 15 días, evidentemente, Alfonso, no vamos a poder, pero hay una base también de colaboración previa y yo creo que, quiero decirlo aquí, Accenture es también patrocinador del programa Actúa UPM de creación de empresas desde hace, pues no sé cuántos años, pero muchos. 9, ¿no? 9. Ese acercamiento ya ha existido. No estoy con el micrófono, pero seguro que casi se me graba. Para cerrar un poco el tema, y muy rápidamente, como comentaba, estamos físicamente dentro de lo que es el bloque 3 de la antigua escuela. Tenemos 200 metros cuadrados, están disponibles para que tanto personal que aceleramos o incubamos sus ideas trabajen conjuntamente con la gente de Accenture, porque nosotros tenemos las capacidades satélites para terminar de desarrollar un poco esta idea, ¿no? Trabajamos conjuntamente nuestras personas de los Liquid Studio que desarrollan temas de movilidad, de user-friendly, de interfaces y de experiencia de usuario para terminar de darle un poco el marco y poder generar productos mínimos viables o pilotos trabajando de forma coordinada. Los motivos por los que hemos elegido esta universidad yo creo que son obvios y los ha resumido muy bien Gonzalo. Es la universidad número 1 en cuanto a experiencia y referencias a nivel de investigación, iba a decir en España, pero el rector la última vez me corrigió, es en lengua hispana. A nivel de referencias internacionales, de personal docente con assets generados a través de los centros de Actúa UPM y de los distintos programas, con un montón de patentes, con un montón de proyectos desarrollados, todo un ecosistema alrededor de la propia universidad, ya no solo el propio personal de investigador, sino todo el ecosistema que hay creado en el campus de Montegancedo, que fue diferencial a la hora de terminar de evaluar cuáles eran los criterios sobre con qué universidad realmente queríamos terminar de lanzar este modelo, ¿no? Y está teniendo mucha aceptación. Otra de las preguntas, ya no solo la visibilidad que está teniendo dentro de España y con nuestros clientes, es que en los últimos 15 días hay 16 geografías de Accenture en el mundo que se han interesado en ver cómo estamos lanzando y cómo estamos operativizando este modelo, porque les parece un modelo muy interesante para llevarlo a sus propios países en colaboración con otros propios centros, ¿no? Bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta que podamos...? Pues... ahí hay una. Ahí hay una. Un micro... Ya me regañan a mí, no por mi voz, sino porque no doy a un botoncito que tengo aquí
Se graba. Sí, te quería pedir si sería posible profundizar en la diapositiva anterior, en el punto número 3, porque me parece que nos quedamos en el 2, digamos, en la relación entre Accenture y el Horizonte 2020, por ejemplo, o fondos de Venture Capital. Vale, en el go-to-market, para profundizar muy rápidamente antes de que Gonzalo me mate, ¿vale? En el go-to-market, digamos que una vez que ya hemos incubado y desarrollado la idea, lo que hacemos es, generamos un poco la estructura para, uno, capturar fondos. O sea, el objetivo es que este modelo además sea sostenible. Lo que buscamos no es tanto, y esto es interesante también, no buscamos tanto lucrarnos a través de las spin-offs, sino que lo que buscamos es que la propia rentabilidad, el propio revenue, la propia capitalización de los assets que se generan, por un lado se reinvierta a través de la UPM, porque tenemos unos acuerdos que ha sido la parte que ha llevado más trabajo. Este punto en el que estamos ahora supuesto un año de negociaciones, de entender, de ver cómo funcionaba un poco la legislación, apoyándonos en Garrigues, para terminar de entender cómo gestionamos el reparto de la propiedad intelectual y el reparto de la propiedad comercial. Vale, el objetivo al final de todo esto, ya para ser completamente transparentes con vosotros, lo que nosotros pretendemos es que, por un lado, la UPM recupere parte de la inversión en el caso de que esto se industrialice y se lleve. Por otro lado, queremos captar fondos que también generen, o sea, nuevas fuentes de valor, tanto como capital riesgo de Accenture, como a través de captación de programas el H2020, a través de los programas ¿cuál era el otro? Perdona. Bueno, Innovatec. Sí, Innovatec. Bueno, hay una serie de programas que tenemos identificados. El acceso a las empresas a fundings o a ICOs o a captación de fondos privados, por decirlo de algún modo, y lo que buscamos es que este capital reinvierta, por un lado, en nuestra propia capacidad para poder gestionar otros proyectos dentro del centro y poder acelerar este modelo de incubación y aceleración y llevarlo y escalarlo. Ahora mismo este año tenemos previsto gestionar 6 proyectos. Nuestra ambición es que el año que viene estemos en 12 y así sucesivamente. Lo que buscamos es que de alguna manera la financiación que obtenemos redunde, por un lado, en la generación de nuevas ideas de innovación y por otro lado reinyecte fondos a la UPM para que puedan seguir investigando en otras áreas que nos genere la innovación del futuro para dentro de 5 años. Una parte evidentemente, la discusión que hemos tenido durante este tiempo, yo creo que se me oye, yo creo que está encendido, es el que... Sí, es que tengo un chismito aquí. Precisamente que ha llevado gran parte de la discusión, es precisamente un modelo de propiedad intelectual y de explotación de propiedad intelectual, yo creo bastante novedoso y equilibrado, que por cierto se está encontrando en Estados Unidos también como una base parecida o en la misma idea de muchas otras empresas en el Silicon Valley. Es decir, que también aquí tenemos que experimentar con modelos en el cual haya realmente un win-win claro entre todos los participantes. Y en ese sentido, con Accenture se ha llegado a un modelo que creo que es bastante positivo. El año que viene, por estas fechas, podremos presentar Podremos algo. valorar. Bueno, venga, la última pregunta, porque si no, nos retrasamos. ¿Qué grado de exclusividad tiene? Me parece fantástico el acuerdo con Accenture, pero ¿qué grado de exclusividad que hay? ¿Qué grado de exclusividad tienes en la innovación? ¿O al final cualquier empresa va a tener que hablar con vosotros también en ello? Cualquier empresa va a tener que hablar con nosotros. A ver, vamos a matizarlo. Cualquier empresa, a la hora de acceder al centro, el centro es un centro conjunto. El director del centro es el antiguo director del Departamento de Inteligencia Artificial, el subdirector del centro soy yo. A fin de cuentas, somos los que decidimos y valoramos dentro de lo que es un comité, en el que hay 27 profesores, centros de investigación. Generamos y ponemos mentores, tanto de la UPM como mentores de Accenture, un poco para que hagan el apadrinamiento y la incubación de una idea desde el punto de vista industrial, mercado, nuestro conocimiento, con el de investigación por parte de la UPM. Al final nosotros somos los que valoramos las ideas que desarrollamos y el interlocutor, por decirlo de algún modo, es la Innovation Space. Otra cosa es que haya exclusividad en el área temática, en el conjunto de la universidad. Eso no lo podemos hacer con ninguna empresa concreta, obviamente. Pero en lo que se haga en el centro, obviamente tiene que pasar por ese comité conjunto entre la universidad y Accenture. Sí, en todos los resultados que han salido
en los resultados que se realicen de las actividades en el centro. En el centro. No en el conjunto, obviamente, No en de el la misma conjunto de temática la en el resto de la universidad, o sea, me universidad. refiero, la universidad y Actúa UPM seguirá trabajando, igual que nos está dando nosotros soporte en algunas de las partes del proceso, seguirá trabajando el mismo modelo y trabajando de la misma forma que hace. Nosotros nos apalancamos en ellos. Parece bien. No, o sea, la Innovation Space es un poco esta inversión que hacemos nosotros para poder generar assets de innovación que nosotros llevemos a nuestros clientes, ¿no? Alfonso, tenemos que parar. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, Y bonito.